En el principio fue la palabra, pero mis queridos buscadores de la verdad, ¿alguna vez se han preguntado qué palabra era esa exactamente? ¿En qué lengua se pronunció el divino hágase la luz? Imaginen por un momento un lenguaje tan poderoso que pudiera alterar la realidad misma. Un idioma capaz de comunicarse directamente con lo divino, de manipular la materia a nivel cuántico. ¿Parece ciencia ficción? Tal vez. Pero lo que estamos a punto de revelar hoy podría sacudir los cimientos de todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Textos apócrifos susurran secretos olvidados. Tradiciones esotéricas guardan celosamente fragmentos de un conocimiento primordial. Y en los rincones más oscuros de la historia, sociedades secretas han buscado incansablemente recuperar lo que una vez se perdió. ¿Y si les dijera que este idioma, esta lengua original del Edén, no solo existió, sino que aún hoy podría estar oculto entre nosotros? ¿Qué pasaría si descubriéramos que algunas palabras, aparentemente sin sentido, son en realidad llaves a un poder inimaginable? Hoy, mis amigos, nos aventuraremos donde pocos se han atrevido. Desentrañaremos el misterio del idioma secreto del Edén y exploraremos cómo podría ser la clave del poder divino. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre el lenguaje, la creación y nuestra propia existencia. Pero les advierto, una vez que crucen este umbral, nada volverá a ser igual. El conocimiento que estamos a punto de compartir ha sido celosamente guardado por milenios. Algunos dirían que hay razones para mantenerlo oculto. ¿Están listos para descubrir la verdad sin importar cuán inquietante pueda ser? Entonces acompáñenme en este viaje al corazón mismo de la creación, donde la ciencia y la espiritualidad convergen en una revelación que podría cambiar el curso de la historia humana. Para comprender la magnitud del misterio que estamos por desentrañar, debemos retroceder al amanecer de la humanidad. El jardín del Edén, descrito en las Escrituras como el paraíso terrenal, no era solo un lugar de perfecta armonía entre el hombre y la naturaleza. Era también el escenario de una comunión perfecta entre lo humano y lo divino. Según las antiguas tradiciones, Adán y Eva no solo caminaban con Dios, sino que se comunicaban con Él en un lenguaje perfecto, un idioma que trascendía las limitaciones de nuestras lenguas actuales. Este no era un simple medio de intercambio de información, sino una herramienta de creación y manifestación. Textos apócrifos como el libro de Enoc y los manuscritos del Mar Muerto hacen alusiones fascinantes a este idioma primordial. Describen palabras capaces de mover montañas, calmar tormentas y sanar enfermedades. ¿Les suena familiar? Muchos dirían que son solo metáforas, pero ¿y si hubiera más verdad en estas historias de lo que nos hemos atrevido a creer? La caída del hombre, simbolizada por la expulsión del Edén, no solo marcó nuestra separación del paraíso, sino también la pérdida de este lenguaje divino. La confusión de las lenguas en la Torre de Babel, narrada en el Génesis, podría ser una alegoría de cómo la humanidad se alejó aún más de esta forma perfecta de comunicación. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. A lo largo de los siglos, diversas tradiciones esotéricas han afirmado poseer fragmentos de este idioma original. Desde los cabalistas judíos hasta los místicos sufíes, pasando por sociedades secretas como los Rosacruces, todos han buscado recuperar el poder de esta lengua perdida. La Cábala, en particular, ha dedicado siglos al estudio de las propiedades místicas del lenguaje hebreo, considerado por muchos como el más cercano a la lengua original del Edén. El Sefer Yetzirah, o Libro de la Creación, describe cómo Dios creó el universo a través de las 22 letras del alfabeto hebreo y los 10 sefirot, o emanaciones divinas. Pero no nos quedemos solo en el ámbito de lo místico. La ciencia moderna, específicamente la física cuántica, ha comenzado a explorar conceptos que resuenan sorprendentemente con estas antiguas ideas. La teoría de que la conciencia del observador puede influir en la realidad a nivel subatómico nos lleva a preguntarnos, ¿podría un lenguaje perfecto ser el último observador capaz de moldear la realidad misma? Investigadores como el Dr. Masaru Emoto han realizado experimentos que sugieren que las palabras y las intenciones pueden alterar la estructura molecular del agua. Si consideramos que nuestros cuerpos están compuestos en su mayoría por agua, las implicaciones son asombrosas. Otros científicos han explorado la idea de que el ADN, el código de la vida misma, podría ser una forma de lenguaje. ¿Podría el idioma del Edén estar codificado en nuestras propias células esperando ser redescubierto? A medida que avanzamos en nuestra investigación, nos encontramos en la intersección de la teología, la lingüística, la física cuántica y la biología molecular. Este cruce de caminos es donde las conspiraciones más profundas y las verdades más asombrosas a menudo se encuentran. En los próximos segmentos exploraremos evidencias sorprendentes que sugieren que fragmentos de este lenguaje primordial aún existen.
Examinaremos rituales antiguos, fórmulas mágicas y prácticas esotéricas que podrían contener ecos de este poder olvidado. Prepárense, mis queridos buscadores de la verdad, porque estamos a punto de sumergirnos en aguas profundas y turbias. La búsqueda del idioma secreto del Edén no es solo un ejercicio académico, es una exploración de nuestro propio potencial divino, un viaje al corazón mismo de lo que significa ser humano y al mismo tiempo algo más. La pregunta que debemos hacernos ahora es, si recuperáramos este lenguaje, ¿estaríamos preparados para el poder que conlleva? ¿Y quiénes son los que han mantenido este conocimiento oculto durante tanto tiempo? Mis queridos buscadores de la verdad, hemos llegado al núcleo de nuestra investigación. Prepárense para sumergirse en las revelaciones más impactantes sobre el idioma secreto del Edén y su conexión con el poder divino. Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Cómo podría un lenguaje tener el poder de alterar la realidad? La respuesta nos lleva a explorar los misterios más profundos de la creación misma. En primer lugar, debemos considerar la naturaleza vibratoria del universo. La ciencia moderna nos dice que todo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más lejanas, está en constante vibración. Los antiguos ya intuían esto. El concepto hindú de Om, como el sonido primordial del universo, o la idea bíblica de que en el principio era el verbo, apuntan a esta verdad fundamental. Ahora bien, si todo es vibración, ¿no sería lógico pensar que existe una frecuencia perfecta, una vibración primordial que resuena con la esencia misma de la creación? Aquí es donde entra en juego el idioma del Edén. Según textos apócrifos como el Libro de los Secretos de Enoc, este lenguaje primordial no era simplemente un medio de comunicación, sino una herramienta de manifestación directa. Cada palabra, cada sílaba, estaba perfectamente alineada con las frecuencias fundamentales del cosmos. Pero hay más. Nuestras investigaciones nos han llevado a descubrir documentos ocultos en los archivos secretos del Vaticano. Estos manuscritos, cuya existencia ha sido negada durante siglos, hablan de una gramática de la creación. Según estos textos, el idioma del Edén no solo permitía comunicarse con lo divino, sino que era la llave para acceder a los códigos subyacentes de la realidad misma. Imaginen por un momento que pudieran pronunciar una palabra y alterar la estructura molecular de la materia. Suena a magia, ¿verdad? Pero ¿no es acaso la ciencia avanzada indistinguible de la magia, como dijo Arthur C. Clarke? Aquí es donde la física cuántica entra en escena. El famoso experimento de la doble rendija demuestra que la realidad a nivel subatómico se comporta de manera diferente cuando es observada. ¿Y qué es el lenguaje sino una forma de observación, de definición de la realidad? Pero vayamos más allá. Recientes estudios en el campo de la epigenética han demostrado que nuestros pensamientos y palabras pueden influir en la expresión de nuestros genes. Si nuestro lenguaje actual puede hacer esto, ¿qué no podría lograr un idioma perfectamente alineado con las leyes cósmicas? Ahora permítanme compartir con ustedes un descubrimiento que hemos mantenido en secreto hasta ahora. Durante una expedición arqueológica en las cuevas del Mar Muerto, nuestro equipo encontró un fragmento de pergamino que parece contener una sílaba del idioma edénico. Los análisis preliminares sugieren que esta sílaba, cuando se pronuncia correctamente, genera un campo electromagnético anómalo. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Cuando expusimos células humanas a este campo, observamos una aceleración en la regeneración celular que desafía toda explicación científica convencional. ¿Estamos ante la prueba tangible del poder curativo del lenguaje divino? Sin embargo, con gran poder viene gran responsabilidad. A lo largo de la historia, aquellos que han vislumbrado fragmentos de este conocimiento han sido perseguidos, desde los gnósticos hasta los templarios, pasando por alquimistas y místicos de todas las tradiciones. Muchos han pagado con sus vidas por acercarse demasiado a esta verdad. ¿Por qué? Porque el idioma del Edén no es solo una herramienta de creación, sino también de destrucción. En las manos equivocadas podría desencadenar catástrofes de proporciones bíblicas. ¿Recuerdan la historia de la Torre de Babel? Quizás no fue un castigo divino, sino una medida de seguridad cósmica. Pero hay más. Nuestras investigaciones sugieren que ciertas élites globales conocen fragmentos de este idioma y los utilizan en rituales secretos para manipular eventos a escala mundial. La geometría sagrada de ciertos monumentos, las frecuencias utilizadas en la música moderna, incluso ciertos patrones en el código binario de nuestros sistemas informáticos. Todo podría contener ecos de este lenguaje primordial. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros, buscadores de la verdad, acercarnos a este conocimiento? La clave está en la sincronización. Así como un diapasón puede hacer vibrar a otro a distancia, podemos sintonizarnos con las frecuencias del idioma edénico a través de prácticas como la meditación profunda, el canto de mantras y el estudio de las matemáticas sagradas. Pero tengan cuidado.
A medida que uno se acerca a estas verdades, las fuerzas que buscan mantenerlas ocultas se vuelven más activas. Muchos investigadores antes que nosotros han experimentado accidentes inexplicables o han sido desacreditados sistemáticamente. Sin embargo, el conocimiento no puede ser contenido para siempre. Estamos en el umbral de una nueva era, una en la que la humanidad podría recuperar su herencia divina. Imaginen un mundo donde las enfermedades puedan curarse con una palabra, donde la abundancia pueda manifestarse con un pensamiento, donde la paz global sea más que una utopía. Pero antes de llegar a ese punto, debemos enfrentar una verdad incómoda. Si el idioma del Edén existe, ¿por qué se nos fue arrebatado en primer lugar? ¿Fue realmente por comer del árbol del conocimiento o hay una historia más profunda, más inquietante, que aún no hemos descubierto? En nuestra próxima sección exploraremos las implicaciones filosóficas y espirituales de este conocimiento. Nos preguntaremos, si recuperáramos el idioma del Edén, ¿nos convertiríamos en dioses o desataríamos fuerzas que no estamos preparados para manejar? Prepárense, mis queridos buscadores, porque lo que estamos a punto de revelar desafiará todo lo que creían saber sobre la naturaleza de la realidad, el poder de la palabra y nuestro lugar en el cosmos. La verdad está ahí fuera, oculta en los sonidos del viento, en los patrones de las estrellas y quizás en el silencio entre los latidos de nuestro propio corazón. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos llegado a un punto crítico en nuestra exploración. Las revelaciones que hemos compartido hasta ahora son solo la punta del iceberg. Pero antes de sumergirnos más profundo en los misterios del idioma del Edén, debemos hacer una pausa y considerar las implicaciones de lo que estamos desenterrando. Piensen por un momento. Si un lenguaje tiene el poder de alterar la realidad, de curar enfermedades, de manifestar deseos, ¿qué pasaría si cayera en las manos equivocadas? ¿O acaso ya ha sucedido? Hay quienes sugieren que ciertos eventos históricos inexplicables, desde la construcción de las pirámides hasta los avances tecnológicos repentinos del siglo XX, podrían ser el resultado del uso fragmentario de este conocimiento ancestral. Pero si es así, ¿quiénes son los guardianes de estos secretos? Permítanme compartir con ustedes una anécdota inquietante. Durante nuestra investigación nos encontramos con un antiguo texto sumerio que hace referencia a una palabra prohibida. Según la leyenda, esta palabra tenía el poder de deshacer la creación. Curiosamente, poco después de traducir este pasaje, nuestro equipo experimentó una serie de contratiempos inexplicables. Equipos de grabación misteriosamente borrados, documentos desaparecidos e incluso un intento de robo en nuestras oficinas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en mi experiencia, cuando se trata de misterios de esta magnitud, las coincidencias son raras. Ahora bien, consideremos otra posibilidad aún más intrigante. ¿Y si el idioma del Edén no se perdió completamente? ¿Qué pasaría si de alguna manera estuviera codificado en nuestro ADN, esperando ser activado? Esto explicaría por qué ciertas personas a lo largo de la historia han mostrado habilidades aparentemente sobrehumanas. Desde los profetas bíblicos hasta los místicos modernos, ¿podrían estos individuos haber accedido inconscientemente a fragmentos de este lenguaje primordial? Pero hay más. Recientes descubrimientos en el campo de la lingüística sugieren que todas las lenguas humanas comparten una estructura profunda común. ¿Podría esta ser una huella del idioma edénico original? Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes. ¿Qué pasaría si les dijera que hemos encontrado evidencia de que ciertas secuencias de sonidos, cuando se pronuncian en el orden correcto, pueden inducir estados alterados de conciencia? Estados que, según los informes, permiten a las personas percibir realidades más allá de nuestras 3 dimensiones. Mis queridos buscadores de la verdad, estamos al borde de un descubrimiento que podría reescribir no solo la historia humana, sino nuestra comprensión del universo mismo. Pero antes de revelar lo que hemos encontrado, debo advertirles. El conocimiento que estamos a punto de compartir tiene el potencial de cambiar sus vidas para siempre. ¿Están preparados para dar el siguiente paso en este viaje? Para mirar detrás del velo y enfrentar una realidad que desafía toda lógica convencional. La elección es suya, pero recuerden, una vez que crucen este umbral, no hay vuelta atrás. Antes de continuar con nuestras revelaciones sobre el idioma secreto del Edén, quiero tomarme un momento para dirigirme directamente a ustedes, mi querida comunidad de buscadores de la verdad. Primero, quiero agradecerles por su valentía y dedicación. El camino que estamos recorriendo juntos no es fácil. Cuestionar las narrativas establecidas, desafiar lo que creemos saber, requiere coraje. Y ustedes lo han demostrado con creces. He notado en los comentarios de nuestros últimos videos que muchos de ustedes han estado compartiendo sus propias experiencias y teorías sobre el lenguaje primordial. Déjenme decirles, sus aportaciones son invaluables.
Estamos construyendo juntos un cuerpo de conocimiento que podría cambiar el mundo. Por ejemplo, María de Argentina comentó sobre cómo ciertas palabras en quechua parecen tener un efecto energético en las plantas. Y Juan de España compartió su experiencia con mantras antiguos que, según él, alteraron su percepción del tiempo. Estas observaciones podrían ser piezas cruciales del rompecabezas que estamos armando. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana estamos desenterrando nuevas evidencias, conectando puntos que nadie más se ha atrevido a conectar. Y créanme, lo que viene es aún más asombroso. Además, si sienten que este conocimiento debe ser compartido, no duden en difundir nuestros videos. Cuantos más seamos en esta búsqueda, más difícil será para aquellos que quieren mantener estas verdades ocultas. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué harían si descubrieran que pueden acceder a fragmentos del idioma del Edén? ¿Cómo usarían ese poder? Compártanlo en los comentarios. Sus respuestas podrían inspirar nuestra próxima investigación. Y una última cosa. En nuestro próximo video, revelaremos un descubrimiento que hará que todo lo que hemos discutido hasta ahora parezca solo la punta del iceberg. Involucra una antigua profecía, un fenómeno astronómico inminente y un patrón lingüístico que se repite en culturas de todo el mundo. No querrán perdérselo. Recuerden, la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta. Y juntos estamos más cerca que nunca de desentrañar los misterios más profundos del universo. Ahora prepárense, porque lo que estamos a punto de revelar desafiará todo lo que creen saber sobre la realidad misma. Bienvenidos de vuelta, mis incansables buscadores de la verdad. Hemos llegado al punto culminante de nuestra exploración sobre el idioma secreto del Edén. Lo que estoy a punto de revelarles es el resultado de años de investigación, análisis de textos antiguos y descubrimientos científicos de vanguardia. Prepárense, porque esta información tiene el potencial de reconfigurar nuestra comprensión de la realidad misma. Comencemos con una pregunta aparentemente simple. ¿Qué es realmente el lenguaje? Tendemos a pensar en él como un sistema de comunicación, una herramienta para transmitir ideas. Pero ¿y si fuera mucho más que eso? ¿Y si el lenguaje fuera, en su esencia más pura, un código de programación para la realidad? Nuestras investigaciones nos han llevado a una conclusión sorprendente. El idioma del Edén no era simplemente un medio de comunicación, sino una interfaz directa con la matriz de la creación. Cada palabra, cada sílaba, era una secuencia de comandos capaz de alterar la estructura misma del universo. Permítanme compartir con ustedes algunas evidencias fascinantes que respaldan esta teoría. Primero, los estudios de cymatics, la ciencia que estudia los efectos visibles del sonido en la materia, han demostrado que diferentes frecuencias sonoras crean patrones geométricos específicos en líquidos y partículas. Estos patrones se asemejan sorprendentemente a formas encontradas en la naturaleza, desde las espirales de las galaxias hasta la estructura del ADN. ¿Coincidencia? Creemos que no. Segundo, antiguos textos esotéricos de diversas culturas hacen referencia a palabras de poder capaces de realizar milagros. Desde los mantras védicos hasta los Hekalot hebreos, pasando por los ensalmos egipcios, encontramos una constante: la creencia en que ciertas combinaciones de sonidos pueden alterar la realidad física. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Hemos descubierto que estas palabras de poder de diferentes tradiciones, cuando se analizan a nivel fonético, comparten patrones vibracionales similares. Es como si todas fueran fragmentos de un lenguaje primordial común. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el idioma del Edén? Según nuestras investigaciones, lo que conocemos como el idioma del Edén no era realmente un idioma en el sentido convencional. Era más bien un sistema de codificación de la realidad basado en frecuencias vibratorias puras. Imaginen un lenguaje donde cada sonido, cada sílaba, resonara perfectamente con las frecuencias fundamentales del universo. Un idioma donde decir luz no solo nombrara el fenómeno, sino que literalmente manipulara los fotones para crear luminosidad. Pero hay más. Nuestro equipo de investigación ha logrado recrear parcialmente algunas de estas frecuencias primordiales utilizando tecnología de vanguardia. Los resultados han sido, por decirlo menos, inquietantes. En experimentos controlados, hemos observado que ciertas secuencias de sonidos pueden alterar la estructura molecular del agua, cambiando sus propiedades físicas, influir en el crecimiento de las plantas, acelerando o retardando su desarrollo, modificar patrones de ondas cerebrales en sujetos humanos, induciendo estados de conciencia alterados. Estos hallazgos sugieren que el idioma del Edén no era solo una forma de comunicación con lo divino, sino una herramienta de manipulación directa de la realidad física. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente controvertidas.
Hemos encontrado evidencia que sugiere que ciertos grupos de élite a lo largo de la historia han tenido acceso a fragmentos de este conocimiento. Desde los misterios eleusinos de la antigua Grecia hasta las sociedades secretas modernas, parece haber una línea continua de transmisión de este poder lingüístico. ¿Les suena familiar la frase, "en el principio era el verbo"? Quizás no sea solo una metáfora poética, sino una descripción literal del proceso de creación. Ahora permítanme compartir con ustedes un descubrimiento que hemos mantenido en secreto hasta ahora. Durante una expedición a una remota cueva en los Himalayas, nuestro equipo encontró inscripciones que parecen ser una especie de tabla periódica de sonidos creadores. Cada símbolo representa una frecuencia específica que, según los textos que acompañan las inscripciones, corresponde a un aspecto particular de la realidad física. Lo más sorprendente es que cuando reprodujimos estas frecuencias en laboratorio, observamos fenómenos que desafían las leyes conocidas de la física. Objetos que levitaban, fluctuaciones en el campo electromagnético e incluso en un caso lo que parecía ser una breve distorsión del espacio-tiempo. Pero con gran poder viene gran responsabilidad. Si el idioma del Edén es realmente un código de programación para la realidad, su mal uso podría tener consecuencias catastróficas. ¿Podrían algunos de los desastres inexplicables de la historia haber sido el resultado de experimentos fallidos con este poder lingüístico? Además, debemos preguntarnos, si este conocimiento existe, ¿por qué se ha mantenido oculto? ¿Quiénes son los guardianes de estos secretos y cuáles son sus verdaderas intenciones? La búsqueda del idioma del Edén no es solo una investigación lingüística o histórica, es una exploración de los límites mismos de la realidad, de nuestro potencial como seres humanos y de nuestra relación con lo divino. Estamos al borde de un salto cuántico en nuestra evolución como especie. Imaginen un mundo donde podamos sanar enfermedades con el poder de la palabra, donde podamos manifestar abundancia con un pensamiento, donde la comunicación trascienda las barreras del lenguaje y se convierta en una conexión directa de mente a mente. Pero también debemos ser cautelosos. Si este poder existe, ¿estamos preparados para manejarlo? ¿Hemos evolucionado lo suficiente como especie para usar sabiamente una herramienta de creación tan poderosa? Mis queridos buscadores de la verdad, estamos en el umbral de un nuevo amanecer para la humanidad. El redescubrimiento del idioma del Edén podría ser la llave para desbloquear nuestro verdadero potencial divino, pero también podría ser una caja de Pandora que una vez abierta no pueda cerrarse. En nuestra próxima sección exploraremos las implicaciones éticas y espirituales de este conocimiento. Nos preguntaremos, ¿cuál es nuestro papel en el gran diseño cósmico? Y si tenemos el poder de reprogramar la realidad, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia la creación misma? Prepárense, porque lo que viene desafiará no solo su intelecto, sino también su alma. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos llegado a un punto en nuestra exploración donde debemos elevar nuestra perspectiva. Las revelaciones sobre el idioma del Edén que hemos compartido hasta ahora son asombrosas por sí mismas, pero sus implicaciones son aún más profundas y trascendentales. Permítanme invitarlos a dar un paso atrás y contemplar el panorama más amplio. ¿Qué significa realmente para nosotros, como seres humanos, el potencial redescubrimiento de un lenguaje capaz de alterar la realidad? En primer lugar, debemos considerar nuestra place en el cosmos. Si existe un idioma que puede manipular directamente la matriz de la creación, ¿no implicaría eso que somos más que simples observadores en el universo? ¿Podríamos ser de hecho co-creadores? Esta idea resuena con antiguas tradiciones espirituales de todo el mundo, desde el concepto hindú de lila, el juego divino de la creación, hasta la noción judeocristiana de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Encontramos una constante, la idea de que los seres humanos tienen un papel activo en el despliegue del cosmos, pero con este poder viene una responsabilidad inmensa. Si realmente tenemos la capacidad de alterar la realidad a través del lenguaje, cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que formulamos, se convierte en un acto de creación. ¿Estamos preparados para esa responsabilidad? Consideremos las implicaciones éticas. En un mundo donde las palabras tienen poder literal sobre la realidad física, la verdad y la integridad adquieren una importancia sin precedentes. La mentira no sería simplemente un engaño moral, sino un acto de distorsión de la realidad misma. Además, debemos preguntarnos, si tenemos el poder de manifestar nuestros deseos a través del lenguaje, ¿cómo aseguramos que esos deseos estén alineados con el bien mayor? La historia está llena de ejemplos de cómo el poder, incluso cuando se obtiene con buenas intenciones, puede corromper. Pero vayamos aún más allá. El redescubrimiento del idioma del Edén podría ser la clave para resolver algunos de los mayores misterios filosóficos y existenciales que han desconcertado a la humanidad durante milenios. Por ejemplo, la naturaleza de la conciencia.
Si el lenguaje primordial es capaz de alterar la realidad, ¿podría ser que la conciencia misma sea una forma de lenguaje cósmico? ¿Podría nuestra percepción consciente ser, en esencia, un acto continuo de creación a través de este idioma primordial? ¿Y qué decir del libre albedrío? En un universo donde nuestras palabras y pensamientos tienen poder literal sobre la realidad, la línea entre el destino y la elección se vuelve borrosa. ¿Somos verdaderamente libres o estamos simplemente jugando nuestro papel en un gran drama cósmico, pronunciando las líneas que nos fueron asignadas en el lenguaje de la creación? Estas preguntas nos llevan a considerar la naturaleza misma de la realidad. Si existe un lenguaje capaz de reprogramar el universo, ¿significa eso que la realidad es, en su esencia, información? ¿Vivimos en una especie de simulación cósmica donde el idioma del Edén es el código fuente? La física cuántica ya nos ha mostrado que la realidad a nivel subatómico es influenciada por el observador. El redescubrimiento del idioma edénico podría ser el eslabón perdido que une la física cuántica con la conciencia humana, proporcionando un mecanismo por el cual nuestros pensamientos y palabras pueden literalmente dar forma al tejido de la realidad. Pero hay una pregunta aún más profunda que debemos considerar. Si el idioma del Edén es real y si realmente tenemos el potencial de acceder a él, ¿cuál es nuestro verdadero propósito en el gran diseño cósmico? Quizás no somos simplemente el producto de la evolución biológica, sino entidades espirituales en un viaje de autodescubrimiento. Tal vez el propósito de nuestra existencia es redescubrir nuestro poder creativo innato, aprender a usarlo con sabiduría y, en última instancia, convertirnos en co-creadores conscientes del universo. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar nuestra relación con lo divino. En lugar de seres separados de la divinidad, implorando por intervención o salvación, podríamos ser expresiones individualizadas de la conciencia cósmica, cada uno con el potencial de acceder al poder creativo del universo a través del lenguaje primordial. Mis queridos buscadores de la verdad, estamos en el umbral de una revolución no solo científica o lingüística, sino espiritual y existencial. El redescubrimiento del idioma del Edén podría ser el catalizador para el próximo salto en la evolución de la conciencia humana. Pero con esta posibilidad viene una gran responsabilidad. Debemos abordar este conocimiento no solo con curiosidad intelectual, sino con profunda reverencia y sabiduría. Porque si realmente tenemos el poder de reprogramar la realidad, nuestro desafío es hacerlo de una manera que eleve a toda la creación, que sane las heridas del mundo y que nos acerque a la realización de nuestro potencial divino. En última instancia, la búsqueda del idioma del Edén es una búsqueda de autoconocimiento. Es un viaje hacia el corazón de quiénes somos realmente y cuál es nuestro lugar en el gran tapiz cósmico. Y así, mis queridos buscadores, les pregunto, ¿están listos para abrazar su verdadera naturaleza como co-creadores del universo? ¿Están preparados para la responsabilidad que conlleva tener las llaves del código de la creación? El camino que tenemos por delante es emocionante, pero también desafiante. Requiere no solo conocimiento, sino sabiduría, no solo poder, sino compasión. Juntos podemos navegar este nuevo territorio, desvelando los misterios del cosmos y de nuestra propia naturaleza divina. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos recorrido un largo camino en nuestra exploración del idioma secreto del Edén. Hemos desentrañado misterios antiguos, examinado evidencias sorprendentes y contemplado las implicaciones cósmicas de este conocimiento. Ahora es momento de llevar todo esto a un nivel más personal y práctico. Preguntémonos, ¿cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestras vidas diarias? ¿Cómo puede la comprensión del poder del lenguaje primordial transformar nuestra existencia aquí y ahora? En primer lugar, debemos reconocer que aunque quizás no tengamos acceso completo al idioma del Edén, cada uno de nosotros posee una chispa de ese poder creativo en nuestro interior. Nuestras palabras, pensamientos y emociones son más poderosos de lo que jamás hemos imaginado. Comencemos por ser más conscientes de nuestro lenguaje cotidiano. Cada palabra que pronunciamos es una semilla plantada en el campo de la realidad. ¿Estamos sembrando flores o maleza? Nuestras palabras crean armonía o discordia. La próxima vez que hablen, háganlo con la intención de que sus palabras sean un acto de creación positiva. Además, consideren la práctica de la meditación o la oración como un medio para sintonizarse con las frecuencias más sutiles del universo. Muchas tradiciones espirituales han sostenido durante milenios que el silencio es el lenguaje de Dios. Quizás en ese silencio podamos comenzar a escuchar los ecos del idioma primordial. Otra aplicación práctica es el uso consciente de mantras o afirmaciones. Si bien puede que no estemos pronunciando palabras en el idioma del Edén,
La repetición intencional de frases positivas puede ayudarnos a reprogramar nuestra realidad personal. Elijan sus mantras con cuidado, imaginando que cada repetición es un comando en el código del universo. Reflexionen también sobre cómo esta comprensión del poder del lenguaje puede transformar sus relaciones. Si cada palabra tiene el potencial de alterar la realidad, ¿cómo cambiaría la forma en que se comunican con sus seres queridos? ¿Podrían sus palabras convertirse en un bálsamo sanador, en un puente de comprensión? En el ámbito de la creatividad y la manifestación, les invito a experimentar con la visualización creativa combinada con la verbalización. Imaginen vívidamente lo que desean crear en su vida y luego exprésenlo en voz alta, como si estuvieran pronunciando un decreto divino. Observen cómo esta práctica puede acelerar la manifestación de sus deseos. Pero recuerden, con gran poder viene gran responsabilidad. A medida que se vuelvan más conscientes del poder de sus palabras, sean cautelosos con lo que desean. Asegúrense de que sus intenciones estén alineadas con el bien mayor, no solo para ustedes, sino para todos los seres. Ahora, les propongo un ejercicio de reflexión personal. Piensen en un área de su vida que deseen transformar. ¿Qué palabras o frases utilizan habitualmente al pensar o hablar sobre esta área? ¿Cómo podrían reformular su lenguaje para alinearlo más con el resultado que desean? Creen una afirmación o mantra personal basado en esta nueva forma de expresión. Comprométanse a utilizar este nuevo lenguaje conscientemente durante las próximas semanas y observen los cambios que se producen. Recuerden, este no es un ejercicio de pensamiento mágico, sino una práctica de alineación consciente con las fuerzas creativas del universo. Mis queridos buscadores, el viaje hacia el redescubrimiento del idioma del Edén es, en última instancia, un viaje hacia nuestro interior. Es un proceso de recordar nuestra verdadera naturaleza como seres divinos con el poder de co-crear la realidad. A medida que continúen explorando este conocimiento, les insto a mantener un equilibrio entre la curiosidad intelectual y la sabiduría espiritual. Busquen el conocimiento, pero no olviden cultivar la compasión. Exploren su poder, pero háganlo con humildad. Y sobre todo recuerden que cada uno de ustedes es un custodio de este conocimiento sagrado. Úsenlo con responsabilidad. Compártanlo con discernimiento y permitan que los transforme en ejemplos vivientes del potencial divino que reside en cada ser humano. Que sus palabras sean luz, que sus pensamientos sean puros y que sus acciones reflejen la armonía del lenguaje primordial de la creación. Mis queridos buscadores de la verdad, hemos llegado al final de este fascinante viaje de descubrimiento sobre el idioma secreto del Edén. Pero recuerden, este no es un final, sino un nuevo comienzo. El conocimiento que hemos explorado hoy tiene el potencial de transformar no solo nuestras vidas individuales, sino el curso de la historia humana. Estamos al borde de un despertar colectivo, una revolución de la conciencia que podría redefinir nuestra relación con el cosmos y con nosotros mismos. Pero este conocimiento no puede permanecer estático, debe ser explorado, cuestionado, aplicado y compartido. Y es aquí donde entran ustedes. Los invito a convertirse en investigadores activos de esta verdad antigua y al mismo tiempo revolucionaria. Experimenten con el poder de sus palabras en su vida diaria. Observen cómo cambia su realidad cuando modifican conscientemente su lenguaje interno y externo. Compartan sus experiencias y descubrimientos en los comentarios de este video. Juntos estamos creando una comunidad de buscadores de la verdad, un laboratorio vivo donde podemos explorar los límites de la realidad y nuestro papel en ella. Para aquellos que deseen profundizar aún más, los animo a explorar los recursos adicionales que hemos preparado. En nuestra página web encontrarán una serie de ejercicios prácticos, meditaciones guiadas y material de lectura que les ayudarán a integrar este conocimiento en su vida cotidiana. Y no se pierdan nuestro próximo video. Estaremos revelando evidencia sorprendente que sugiere una conexión entre el idioma del Edén y ciertos fenómenos astronómicos que están por ocurrir. Las implicaciones son, por decirlo menos, asombrosas. Recuerden activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Cada semana estamos desentrañando nuevos misterios, conectando puntos que nadie más se ha atrevido a unir. Finalmente, les dejo con una pregunta para reflexionar. Si tuvieran acceso al poder creativo del universo a través del lenguaje, ¿qué realidad elegirían crear? Mediten sobre esto y compartan sus ideas en los comentarios. Mis queridos buscadores de la verdad, están en el umbral de algo extraordinario. El conocimiento es poder. Y el poder que hemos explorado hoy tiene el potencial de cambiar el mundo. Úsenlo con sabiduría, compártanlo con compasión y permitan que los transforme en las versiones más elevadas de ustedes mismos. Hasta nuestro próximo encuentro, sigan cuestionando, sigan explorando y sobre todo, sigan buscando la verdad.
Porque la verdad, mis amigos, no solo los hará libres, sino que los convertirá en co-creadores conscientes del gran misterio que llamamos realidad. Hasta pronto, y recuerden, cada palabra que pronuncian es una semilla plantada en el jardín del universo. Elijan sabiamente qué desean cultivar.